Efectos de la corriente. Las consecuencias del paso de la corriente por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones físicas secundarias, golpes, caída, etc., hasta la muerte por fibrilación ventricular. Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por el cuerpo, es decir, cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo al menos distinguir dos puntos de contacto, uno de entrada y otro de salida de la corriente. La electrocución se produce cuando dicha persona fallece debido al paso de la corriente por su cuerpo. La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual deja de enviar sangre de los distintos órganos y aunque esté en movimiento, no sigue el ritmo normal de su funcionamiento. Tetanización entendemos el movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la corriente, perderemos el control de las manos, brazos, músculos pectorales, etc. La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso, que regula la función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. Otros factores fisiopatológicos, tales como contracciones musculares, aumento de la presión sanguínea, dificultades de respiración, parada temporal del corazón, etc., pueden producirse sin fibrilación ventricular. Tales efectos no son mortales, son normalmente reversibles y a menudo producen marcas por el paso de la corriente. Las quemaduras profundas pueden llegar a ser mortales. Principales factores que influyen en el efecto eléctrico. Intensidad de la corriente. Es uno de los factores que más inciden en los efectos y lesiones ocasionados por el accidente eléctrico. En relación con la intensidad de la corriente, son relevantes los conceptos que se indican a continuación. Umbral de percepción. Es el valor mínimo de la corriente que provoca una sensación en una persona a través de la que pasa esta corriente. En corriente alterna, esta sensación de paso de la corriente se percibe durante todo el tiempo. Sin embargo, con corriente continua, solo se percibe cuando varía la intensidad. Por ello son fundamentales el inicio y la interrupción del paso de la corriente, ya que entre dichos instantes no se percibe el paso de la corriente, salvo por los efectos térmicos de la misma. Umbral de reacción. Es el mínimo de la corriente que provoca una contracción muscular. Umbral de no soltar. Cuando una persona tiene sujetos unos electrodos, es el valor máximo de la corriente que permite a esa persona soltarlos. En corriente alterna se considera un valor máximo de 10 mA, cualquiera que sea el tiempo de exposición. En corriente continua es difícil establecer el umbral de no soltar, ya que solo el comienzo y la interrupción del paso de la corriente provoca el dolor y las contracciones musculares. Umbral de fibrilación ventricular. Es el valor mínimo de la corriente que puede provocar la fibrilación ventricular. En corriente alterna, el umbral de fibrilación ventricular decrece considerablemente si la duración del paso de la corriente se prolonga más allá de un ciclo cardíaco. La fibrilación ventricular está considerada como la causa principal de muerte por choque eléctrico. En corriente continua, si el polo negativo está en los pies, el umbral de fibrilación es aproximadamente el doble de lo que sería si el polo positivo estuviese en los pies. Periodo vulnerable. Afecta a una parte relativamente pequeña del ciclo cardíaco, durante el cual las fibras del corazón están en un estado no homogéneo de excitabilidad y fibrilación ventricular. Se produce si ellas son excitadas por la corriente eléctrica de intensidad suficiente. Duración del contacto eléctrico. Junto con la intensidad, es el factor que más influye en el resultado del accidente. Por ejemplo, en corriente alterna y con intensidades inferiores a 100 mA, la fibrilación puede producirse si el tiempo de exposición es superior a 500 microsegundos
Impedancia del cuerpo humano. Su importancia en el resultado del accidente depende de las siguientes circunstancias: de la tensión, de la frecuencia, de la duración del paso de la corriente, de la temperatura, del grado de humedad de la piel, de las superficies de contacto, de la presión del contacto, de la dureza de la epidermis, etc. Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la sangre, etc., presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y capacitivos. Durante el paso de la electricidad, la impedancia de nuestro cuerpo se comporta como una suma de 3 impedancias en serie. 1. Impedancia de la piel en la zona de la entrada. 2. Impedancia interna del cuerpo. Y 3. Impedancia de la piel en la zona de salida. Hasta tensiones de contacto de 50 volts en corriente alterna, la impedancia de la piel varía, incluso en un mismo individuo, dependiendo de factores externos tales como la temperatura, la humedad de la piel, etc. Sin embargo, a partir de los 50 volts, la impedancia de la piel decrece rápidamente, llegando a ser muy baja si la piel está perforada. La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente como resistiva, con la particularidad de ser la resistencia de los brazos y pierna mucho mayor que la del tronco. Además, para tensiones elevadas, la impedancia interna hace prácticamente depreciable la impedancia de la piel. Frecuencia de la corriente alterna. Normalmente, para uso doméstico e industria se utiliza frecuencia de 50 Hz, pero cada vez es más frecuente utilizar frecuencias superiores, como por ejemplo 400 Hz en aeronáutica, 450 Hz en soldadura, 4000 Hz en electroterapia, hasta 1 MHz en alimentadores de potencia.